¿Desesperado por tener que levantarte a orinar a cada rato en la noche? Aquí tienes los remedios. En condiciones normales, una persona que toma 2 litros de agua por día elimina de 1 a 2 litros de orina en 24 horas. La orina se forma en los riñones, que son 2 órganos ubicados en la región lumbar, uno a cada lado de la columna. La orina pasa de los riñones a la vejiga a través de los uréteres. Estos son 2 conductos, izquierdo y derecho, de 20 a 30 centímetros de largo cada uno. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco y flexible que almacena la orina. Cuando la vejiga se contrae, produce la evacuación de la orina hacia la uretra. Y la uretra es el conducto que expulsa la orina de la vejiga hacia el exterior del cuerpo. En general, la cantidad de orina que el cuerpo produce diariamente disminuye durante la noche. Esto permite que la gente pueda dormir de 6 a 8 horas sin tener que levantarse a orinar. Sin embargo, algunas personas se despiertan varias veces en la noche por la necesidad imperiosa de orinar, lo que interrumpe sus ciclos del sueño y puede acabar provocando no solo una situación molesta, sino cansancio y somnolencia durante el día, lo que reduce de modo significativo su calidad de vida y su productividad. Además, este problema se asocia, sobre todo en ancianos, a un incremento en la frecuencia de las caídas con posibles fracturas a causa de la somnolencia, debilidad y baja iluminación nocturna. En términos médicos, al hecho de despertarse por la noche frecuentemente por la necesidad de orinar, se le denomina nicturia o nocturia y se considera clínicamente significativa si un paciente orina 2 o más veces por la noche. Las principales causas que pueden hacer que una persona orine con más frecuencia durante la noche son beber demasiado líquido al final de la tarde, especialmente café, té o bebidas con cafeína o alcohol, medicamentos diuréticos, estrés, piernas hinchadas, apnea del sueño, infección de vías urinarias, agrandamiento de la próstata, diabetes no controlada, vejiga hiperactiva e insuficiencia renal o cardíaca. El tratamiento de la nicturia depende de su causa e incluye cambios en el estilo de vida, medicamentos y remedios caseros. Para tratar la nicturia resulta muy efectivo el cambio de hábitos de vida, que son estos: orinar 2 veces antes de acostarse a dormir. Se recomienda orinar sentado, incluidos los hombres, inclinándose un poco hacia adelante y luego esperar de 20 a 30 segundos para orinar nuevamente. Evitar la ingesta de líquidos a partir del atardecer. Cambiar el horario del consumo de diuréticos. Tomarlos al menos 6 horas antes de irse a dormir. Si se padece de piernas hinchadas, usar medias de compresión durante el día y elevación de las piernas por la tarde. Evitar la hiperglucemia nocturna en pacientes con diabetes. Aplicar una buena higiene del sueño, que consiste en dormir en una habitación tranquila, con poca iluminación y temperatura adecuada. Usar un orinal de mano junto a la cama para evitar los viajes hacia y desde el baño por la noche, sobre todo en adultos mayores u otras personas con alto riesgo de caídas. Realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado de bajo impacto, como caminar o nadar, la mayoría de los días de la semana. Mantener un peso saludable. El exceso de peso corporal ejerce presión sobre el abdomen y la vejiga, así que bajar de peso resulta beneficioso. Reducir el estreñimiento. Esto se logra tomando suficiente agua y comiendo alimentos con alto contenido de fibra, como lentejas, frijoles, frutas y vegetales frescos. Entrenar la vejiga. Se recomienda ir al baño en un horario establecido, incluso si no se tiene ganas de orinar, aumentando progresivamente el tiempo entre las micciones.
Y, finalmente, fortalecer el suelo pélvico. Los músculos del suelo pélvico abren y cierran el conducto que traslada la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Para fortalecer el suelo pélvico hay que contraer los músculos del suelo pélvico, como si trataras de detener el flujo de orina durante 3 segundos. Relájalos, cuenta hasta 3 y vuelve a repetir el ejercicio varias veces. Se recomienda hacer estos ejercicios 3 o 4 veces por día, acostado, sentado y de pie. En cuanto a los medicamentos, si la persona con nicturia tiene un problema subyacente de salud, debe ser atendida por su médico, quien le tratará específicamente la infección de vías urinarias, la vejiga hiperactiva, la hiperplasia prostática, la diabetes, etc. En todos los casos, los siguientes remedios caseros ayudarán a tratar la nicturia. 1. Jugo de arándanos. Se recomienda tomar un vaso de jugo de arándanos por la mañana y otro por la tarde. El arándano concentrado también se halla disponible en cápsulas, en cuyo caso la dosis es de una cápsula cada 24 horas. 2. Melisa. La melisa, conocida también como toronjil, se puede tomar en infusión. La dosis es de 5 gramos de planta seca por cada taza de agua. Se prepara siguiendo la técnica de cualquier infusión de hojas. Se pone el agua caliente sobre la hierba, depositada previamente en un recipiente, y se deja en reposo de 10 a 15 minutos. Tomar una taza 3 veces por día. 3. Hinojo. El tomar una infusión de hinojo durante el día puede ayudar a vaciar por completo la vejiga gracias a sus efectos diuréticos. La infusión se puede hacer con las hojas de la planta, con las semillas o con el bulbo. En el caso de la infusión de hojas, se lavan 60 gramos de hojas, se colocan en un tazón de 250 mililitros, se vierte el agua hirviendo sobre ellas, se deja reposar unos 15 minutos, se cuela y listo para servir. Si se eligen las semillas, se usarán 25 gramos de semillas por cada 500 mililitros de agua. Tomar una taza después de cada alimento. 4. Hojas de frambuesa. La infusión de hojas de frambuesa fortalece los músculos del suelo pélvico y, por tanto, ayuda a controlar las pérdidas de orina involuntarias. Se prepara como cualquier otra infusión. Basta hervir agua y colocar una cucharada de las hojas de frambuesa por cada taza. Se deja reposar de 10 a 15 minutos, se cuela y eso es todo. Se recomienda beber una taza diariamente. No se use durante el embarazo. En el mercado es factible encontrar té de hojas de frambuesas ya listo, como también en cápsulas. Y 5. Gayuba. La gayuba se conoce también como uva de oso. La infusión de esta planta reduce la inflamación de la uretra y la vejiga, ayuda en el tratamiento de infecciones urinarias y a controlar las pérdidas de orina. Se usan de 10 a 30 gramos de la planta finamente troceada por litro de agua y se recomienda ingerir 1 litro por día durante un máximo de 2 semanas y no más de 5 veces al año. También existe la presentación en cápsulas, en cuyo caso las indicaciones se hallan impresas en el envase según el fabricante. Se recomienda tomar las infusiones durante el día para vaciar por completo la vejiga y evitar las pérdidas de orina por la noche. Los productos antes mencionados se hallan disponibles en muchos mercados y tiendas naturistas. También se consiguen por internet. Adicionalmente, los remedios se pueden complementar con magnesio, vitamina D y canela. Se recomienda tomar 350 miligramos de suplementos de citrato de magnesio cada 24 horas durante varias semanas e incluir en la dieta alimentos ricos en magnesio como nueces, semillas, plátanos y yogur. La vitamina D se puede utilizar para controlar la incontinencia urinaria, ya que ayuda a mantener la fuerza muscular.
Se recomienda tomar la luz del sol de la mañana durante unos 10 minutos diariamente. Asimismo, se aconseja comer más alimentos ricos en vitamina D, como pescado, ostras, yema de huevo, leche fortificada y otros productos lácteos. También se pueden tomar suplementos de vitamina D. Y para terminar felizmente, les menciono que la canela ejerce un toque astringente que influye también de modo favorable en el sistema urinario, ayudando a controlar la nicturia. Se recomienda masticar un palito de canela cada noche.